Hola, mirad, ¿cuál es la principal información que recibe una persona durante su vida? ¿Habéis pensado cuál es la principal información que recibe una persona durante su vida? Os invito a hacer una pausa en el vídeo y pensarlo un momento. Vamos a hacer una pausa de 5 segundos, o si queréis pararlo, pensarlo y seguimos, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. La principal información que recibe de todas las personas que conoce, desde que nace, es primero yo y después el mundo, ¿verdad? Esto es lo que recibe de sus padres, que dicen que lo quieren muchísimo. Es lo que recibe de sus profesores, que dicen que le dan una buena educación. Eso es lo que recibe de sus amigos, que dicen que son sus mejores amigos, ¿verdad? Eso es lo que recibe de su pareja, que dice que lo quiere mucho, ¿verdad? Lo que recibe de todos los que conoce, de todos los que conoce y conocerá, directa o indirectamente, es primero yo y después el mundo, ¿verdad? La madre quiere a su hijo o su hija, pero primero son sus ideas, sus ideales, sus proyectos, etcétera, ¿verdad? El padre quiere a su hijo, pero primero son sus ideas, sus ideales, sus proyectos, etcétera. Los profesores quieren darte educación, pero primero su trabajo, sus vacaciones, sus ideales, etcétera, ¿verdad? Tus amigos dicen que son tus mejores amigos, pero primero son sus objetivos, sus ideales, etcétera. En resumen, todas las personas que has conocido y vas a conocer, lo principal que te transmiten es la frase primero yo y después el mundo, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Pues os invito a hacer una pausa en el vídeo y pensarlo en un momento y ahora continuamos, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Bien, principalmente pasa porque pensamos que nuestra conciencia en lo profundo es diferente al resto, ¿verdad? Esencialmente nos vemos diferentes a los demás. Cuando digo la conciencia es lo más profundo de nuestro ser, ¿vale? Diciéndolo de una forma simple, en lo más profundo. En lo más profundo nos vemos diferentes a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra pareja, a nuestros amigos, etc. Así que, aunque recibimos mucha información para comportarnos bien, para respetar al otro, para tener amor, para llevarnos bien, etcétera, 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 en realidad esa barrera profunda siempre está ahí. Porque siempre sentimos que profundamente, ¿vale? Estamos separados. Esto es lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Vale, pero la cuestión ¿es nuestra conciencia en lo profundo realmente diferente? Pues vamos a hablar un rato sobre esto. Mirad, ahora mismo le estamos dando una tremenda importancia a la información que tenemos en nuestra memoria, ¿verdad? Por ejemplo, una persona de un país y otra persona de otro país dicen que aman su país, ¿no? Cada una ama su país. Y ambos se ven como personas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente, que durante su vida han acumulado, por decirlo así, ¿vale? Por decirlo de manera simple, información sobre su país. Han tenido experiencias dentro de su país. Y cuando se encuentran con otra persona, le dicen toda esa información, ¿vale? Esa es toda la diferencia. No hay más. ¿Qué diferencia? ¿Qué otra diferencia hay? Como ambas personas le dan tremenda importancia a la información que tienen y a las experiencias que han vivido, se creen personas diferentes, ¿entendéis? La única diferencia es la información que tienen, que está basada en sus experiencias.
es como si dijéramos que dos personas que estudien cosas diferentes son personas diferentes por los conocimientos que han estudiado. ¿Entendéis? Esto es una bestialidad. ¿Entendéis la bestialidad que significa decir esto? Porque en realidad ambos tienen el mismo motor, por decirlo de una forma simple y rápida. ¿Vale? El mismo motor en lo profundo. ¿Vale? Entonces, cada uno con el motor que es el mismo ha almacenado cosas en su memoria. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos en los conocimientos de la memoria, en nuestras experiencias pasadas, nos vemos como personas diferentes. Pero si miramos más profundamente y vemos que nuestro motor es el mismo motor que tiene la otra persona, que tenemos en esencia la misma conciencia, ¿vale? Mirad, la comprobación es sencilla. ¿No os parece curioso, al menos, que todas las personas del mundo, de diferentes países, amen a su país? Si las personas de diferentes países fueran realmente diferentes, es decir, si tuvieran realmente conciencias diferentes en lo profundo, unos amarían a su país y otros no, otros quizás amarían a otros países que no fueran el suyo, ¿entendéis? Otros harían otras cosas, pero todas ahora mismo están amando su país, ¿verdad? Ahora mismo todas las personas del mundo dentro de cada país están almacenando información sobre su país. Cada persona está pensando, mi país qué bonito es, etcétera, etcétera, ¿no? Esa información es la que le vamos a decir a otras personas que conozcamos, ¿vale? Y esa es la única diferencia, ¿verdad? La información que tenemos según las experiencias que hemos vivido. Es decir, la información que tenemos en nuestra memoria según las experiencias que hemos vivido. Eso es lo que vemos como diferente, ¿vale? Pero es lógico que si uno vive en el Polo Norte y otro vive en Brasil, por ejemplo, que es un clima cálido, van a tener experiencias diferentes, ¿verdad? Es decir, uno que vive en Brasil, que vive en un clima cálido, dirá, por ejemplo, pues tengo calor, voy a tomarme un helado fresquito, y otro que esté en el Polo Norte dirá, voy a ponerme un abrigo que tengo frío. Pero si ambos se cambiaran de país, dirían lo mismo que está diciendo el otro. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque el motor es el mismo. ¿Vale? Así que ahora le estamos dando una tremenda importancia a la memoria de las experiencias que hemos tenido, que es nuestro pasado siempre. ¿Vale? Mientras una madre, un padre, una pareja, un amigo le dé una mayor importancia a la información que tiene en su memoria que al amor que le puede dar la persona que tiene delante, es decir, si tiene más importancia su memoria que la relación con la persona que tenga delante, nunca puede existir amor. ¿Entendéis? Porque estamos aferrados a nuestra memoria, seguiremos igual. ¿Vale? Por lo tanto, primero yo, donde ese yo es la información que tengo en mi memoria, y después el mundo, ¿verdad? Donde ese mundo puede ser cualquier persona que conozcas, ¿verdad? Este es el origen de todos los conflictos que están pasando, ¿vale? Mi país, es decir, la información que tengo en mi país es más importante que tú. Mi religión, es decir, la información que tengo sobre mi religión en mi memoria es más importante que tú. Mis ideales o creencias, es decir, la información que tengo sobre mis ideales o mis creencias es más importante que tú y mi relación actual contigo ahora, en el presente, ¿verdad? Así que la información que está recibiendo una persona desde que nace y es pequeño, hasta que es adulto, de las personas que conoce, aunque sean familiares, es primero yo y mis conocimientos y mis ideales que tengo en mi memoria, y después el mundo
aunque el mundo sea mi hijo, mi pareja, mis amigos, etcétera, 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 ¿verdad? Así que todos, ¿vale? Todos, en esencia, en lo profundo, nos sentimos diferentes de los demás, ¿verdad? Yo, primero yo y después el mundo, ¿verdad? Todos. Entonces, si todos nos sentimos diferentes, ¿cuál es la diferencia profunda en nuestra conciencia? ¿Entendéis? Si todos profundamente sentimos que somos diferentes, es porque todos somos lo mismo. Si no, no sería así. ¿Entendéis? ¿Veis? ¿Veis el kit de la cuestión? Entonces, os invito a investigar vuestras relaciones y comprobar si es así. Intentad, si queréis, escribir en un papel por qué os veis diferente a los demás. Cuando digo comprobad si sois diferentes, no es que tengáis diferente color de pelo, diferente altura, diferente sexo, diferentes estudios, etcétera, o diferentes experiencias. Comprobad si en lo profundo vuestro, en vuestra conciencia en lo profundo, realmente sois diferentes a los demás. ¿Vale? Os puedo estar engañando o diciendo algo que vale la pena que comprobéis en vuestra vida, ¿no? Entonces, la única forma de comprobarlo es comprobarlo en vuestra vida. Nadie jamás lo va a poder comprobar por vosotros, nadie, nunca. Solo lo podéis comprobar vosotros. Bueno, hasta luego.